Hola, soy Bea, de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta que hace poco subí yo a las historias de Instagram y varias personas me comentaron que querían la receta. Vamos a hacer pan pita. Es un pan, la verdad, delicioso, esponjadito, que siempre se abre y se rellena de diferentes cosas. Y su preparación es súper fácil, es panadería, pero es muy fácil. Entonces, recuerden que la lista de ingredientes la encuentran en la descripción del video y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. También los invito a suscribirse al canal, a darle like al video si es que es de su agrado, a compartir si es que les gusta y no olviden dejar sus comentarios. Si tienen alguna duda acerca de la receta, no dejen de dejarme sus comentarios. Entonces vamos a empezar con la receta. Les voy a platicar más o menos un poquito de los ingredientes y qué es importante cuidar en cada uno de ellos. Vamos a estar utilizando harina de fuerza o harina panificable. ¿Qué diferencia tiene una harina panificable a una harina de repostería? La fuerza que tiene es el gluten que tiene, la cantidad de proteína que tiene, por así decirlo. Normalmente una harina panificable que se considera panificable, normalmente aquí en México la verdad es difícil conseguirlas. Lo que ustedes tienen que checar es en la información nutrimental que viene a un lado de la harina. Ahí viene la cantidad de proteína que trae. Un 12% es lo ideal, ¿sí? En Estados Unidos se consigue harina panificable y trae como un 12.4, un 12.7. Pero aquí es un poquito difícil encontrarla en el supermercado. Entonces yo les voy a recomendar que vayan al súper y se fijen en la información, en la parte que dice proteína, cuánto trae y consigan la que trae la más alta proteína. Un 12 está súper aceptable. Entonces traten de buscarlo así y les aseguro que entre todas las marcas van a encontrar una que traiga un 12. ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a que se desarrolle más rápido el gluten, que trae más cantidad. Vamos a estar utilizando agua. Esta está templada a 37 grados centígrados, más o menos. Si no tienen termómetro, tiene que estar caliente, que ustedes metan el dedo y no se quemen, pero que tampoco esté fría. Vamos a estar utilizando aceite de oliva, levadura seca. De levadura seca son 6 gramos. Si alguien está utilizando fresca, por ahí en la descripción del video les dejo la proporción. Vamos a utilizar una pizquita de azúcar y una cucharita de sal. Entonces vamos a empezar ahora sí con la receta. Lo primero que vamos a hacer es, con nuestra agua ya tibia, vamos a agregar aquí la levadura y el azúcar. Recuerden que la levadura se alimenta de azúcar. Entonces es muy importante poner un poquito. Y aquí la vamos a disolver un poquito, no vamos a esperar a que esponje ni nada como en otros procesos, sino lo único que queremos es que se disuelva un poquito. Entonces aquí la voy a reservar y aquí voy a agregar mi harina y voy a agregar aquí también la sal. La sal nunca debe de ir directa con la levadura porque va a impedir el crecimiento de la misma. Si se fijan, es una receta súper fácil, no se batalla nada. Vamos a agregar aceite de oliva, son 2 cucharadas de aceite de oliva y vamos a revolver muy bien. Y poco a poco vamos a ir agregando nuestra agua con la levadura y vamos a ir integrando poco a poco. Y por supuesto que con las manos súper limpias voy a empezar a unir mi masa. Y vamos a empezar a amasar, ¿sí? Si se fijan, ahorita se pega un poquito en las manos. Y ahorita, si ustedes se fijan, no está nada tersa. Entonces la vamos a amasar hasta que esté tersa la masa, que esté lisa. Hay que darle unos golpecitos para activar la levadura
Y así la vamos a ir amasando hasta que nos quede una masa lisa. Aproximadamente el tiempo de amasado es de 8 a 10 minutitos. Si se fijan, el amasado golpeamos y doblamos hacia adelante. Golpeamos y doblamos hacia adelante. Una vez llegamos a este punto, si se fijan, ya nuestra masa está lisa. Formamos una bolita y la vamos a poner aquí. Vamos a espolvorear un poquito de harina en la parte de abajo, nada más para evitar que se nos vaya a pegar la masa. Y ya muy bien hecha nuestra bolita, cerrada hacia adentro, hacia abajo, como siempre cerramos cuando hacemos pan. La vamos a poner aquí en nuestro bowl y la vamos a tapar. La vamos a tapar y la vamos a dejar reposar hasta que doble su volumen, más o menos que crezca hasta como por aquí. A veces se tarda 1 hora, a veces se tarda 1 hora y media, todo depende del lugar donde la pongamos. Recuerden que yo ya les he aconsejado que pueden prender un poquito su microondas, a lo mejor medio minuto, 1 minuto, y ya cuando esté tibio, ahí poner su masa a reposar. Si quieren que se esponje un poquito más rápido por el calorcito que va a guardar ahí donde la vamos a dejar. Entonces la voy a poner a reposar y ahorita que esté lista seguimos con la receta. Una vez que tenemos nuestra masa ya leudada, si se fijan, ya esta esponjó bastante. Voy a poner un poquito de harina en mi mesa y la voy a verter aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar el aire. La voy a doblar y le voy a dar una ligera amasadita para irle quitando el aire. Una vez que ya le quitamos el aire, voy a formar un disco y la voy a cortar a la mitad y luego cada una de las mitades otra vez por la mitad y finalmente cada uno en la mitad. Vamos a sacar 8 panes de esta receta. Entonces ahora vamos a ir boleando hacia adentro cada una de nuestras porciones, hacia adentro, y una vez que tenemos la bolita le vamos a dar una ligera boleadita, ¿sí? Y la vamos a dejar aquí. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de las porciones que dividimos. Nuestro horno lo tenemos precalentado hasta 250 grados, súper alto. Y tenemos también una charola en el interior, porque esas charolas necesitamos que esté súper caliente para cuando dejemos nuestro pan empiece luego a esponjarse. Entonces vamos a poner un poquito de harina y vamos a poner una de nuestras bolitas y vamos a empezar a estirar. Si nosotros los queremos muy gruesos, tenemos que dejar nuestro pan gordito, pero si los queremos delgaditos, tenemos que dejarlo más delgadito. El gruesor que le demos aquí, de eso va a depender si nuestro pan va a estar delgadito o va a estar grueso. Y una vez que esté listo, los vamos a ir poniendo aquí en esta tablita. Una vez que ya tenemos todos nuestros panes extendidos, ya nos vamos a ir al horno. Una vez que nos aseguramos que ya está el horno a 250 grados, con mucho cuidado vamos a abrir y vamos a ir dejando nuestros panes. Vamos a poner 4 panes. Pasados los 7 minutos, ya los vamos a sacar del horno. Miren qué esponjaditos están. ¡Qué delicia! Miren, es súper importante
que cuando salgan del horno los tapemos luego, para evitar que se nos vayan a endurecer. Y así tapaditos los vamos a conservar. Vamos a agregar los otros 4. Pues ya tenemos aquí nuestro pan listo, calientito. La verdad no les puedo explicar a qué huele la cocina, huele delicioso. Acuérdense que es súper importante en cuanto sale taparlo para que se conserve suavecito. Entonces no me queda nada más que como siempre invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.